En la clase de hoy vamos a ver la diferencia entre dos frases del inglés que son muy utilizadas, que son how much y how many. How much, how many. O cuánto y cuántos. Uno se refiere a los objetos que se pueden contar y el otro a los que no se pueden contar. Por ejemplo, si preguntáramos ¿cuánto dinero tienes?, diríamos how much money do you have? Y si preguntáramos ¿cuántos boletos has comprado?, preguntaríamos how many tickets have you bought? ¿Sí? Entonces comenzaremos con how much. How much está formado por dos palabras, how y much. How significa cómo. O sea, la palabra how sola significa cómo. Esto sería una frase, how much. Pero si dijéramos, ¿cómo has estado?, sería how have you been? O ¿cómo es?, how is it? ¿Sí? Pero esto ya es una frase compuesta, how much, how many. O sea que cambia el significado de how, por cuánto y cuántos. Tenemos how much is it? How much is it? Es ¿cuánto es? ¿Sí? Esta es la típica frase que preguntamos cuando vamos de compras y queremos saber el precio de algo. Decimos how much is it? Para saber cuánto cuesta tal cosa. La típica respuesta sería it is, es tanto dinero. Sería it is $3.20. It is $3.20. O podemos omitir and y decir simplemente it is $3.20. ¿Sí? O $3.20 o $3.20, son $3.20. ¿Sí? Vean que acá, mientras son es el verbo ser, pero en plural, son, ¿verdad? En inglés decimos it is, en singular. Es $3.20, ¿sí? Porque la pregunta es ¿cuánto es? Es tanto. How much is it? It is. ¿Sí? How much do you have? How much do you have? Es ¿cuánto? Esto sería ¿cuánto tienes? Recuerden que el verbo tener es el verbo to have, ¿verdad? To have, en infinitivo. ¿Sí? O simplemente have, porque todos los verbos en infinitivo en inglés agregan to, que después se elimina, ¿verdad? Se omite. Pero en inglés nunca podemos omitir la persona, el pronombre. No podemos, por ejemplo, en español podemos decir tengo y no necesitamos decir yo tengo. Simplemente con decir tengo basta. En inglés nunca se puede omitir el sujeto. Entonces, para decir tengo, necesitamos decir I have. Para decir tienes, necesitamos decir you have. Siempre en inglés debemos incluir el pronombre, el sujeto. Por eso tenemos you have, ¿verdad? Y si recuerdan bien, cuando vimos cómo estructurar las preguntas en inglés en tiempo pasado y en tiempo presente también, siempre necesitamos utilizar el verbo auxiliar to do, ¿verdad? El verbo to do significa hacer, pero es también un verbo auxiliar indispensable para estructurar, para formular todo tipo de preguntas en inglés en tiempo pasado y en tiempo presente. Por lo tanto, aquí, como esta es una pregunta en tiempo presente, necesitamos también el verbo auxiliar do, ¿verdad? Por eso la estructura de esta oración es así. How much do you have? Para decir cuánto tienes. Nuestra siguiente pregunta es how much do you earn?
How much do you earn? How much, cuánto. Aquí, nuevamente, el mismo ejemplo de aquí, es cuánto ganas. Do you earn? Es tú ganas o ganas. Earn se refiere a ganar en el sentido de ganar un salario. Cuánto dinero obtienes. O sea, earn es el verbo que se utiliza cuando cobramos nuestro salario, cuánto ganamos de salario, cuánto recibimos, ¿verdad? En paga por algún servicio. Eso es el verbo earn o to earn en inglés. Entonces, queremos preguntarle a alguien cuánto ganas, para saber cuánto gana de sueldo, de salario. La pregunta en inglés es how much do you earn? Y usamos how much porque estamos refiriéndonos a cosas que no se pueden contar, ¿verdad? No le preguntamos a alguien cuántos ganas, le preguntamos cuánto ganas, ¿verdad? Queremos saber cuánto dinero gana. Así que usamos how much, que es que no se puede contar, que es diferente de how many o cuántos, que se utiliza para preguntar algo que puede contarse. How many, cuántos. Many significa muchos. How many significa cuántos. O sea, la palabra como y la palabra muchos se juntan y queda como muchos, que significa literalmente cuántos. Y aquí tenemos dos ejemplos de cómo utilizarlo. How many do you have? Es cuántos tienes, ¿verdad? ¿Recuerdan el ejemplo que vimos aquí? How much do you have? ¿Cuánto tienes? ¿Verdad? How many do you have? Es cuántos tienes, porque ahora usamos how many. Aquí es un ejemplo parecido a este con how much, pero usamos how many y preguntamos how many tickets did you buy? How many tickets did you buy? How many tickets did you buy? O ¿cuántos boletos compraste? ¿Cuántos boletos compraste? ¿Verdad? Did you buy? Lo mismo que explicamos aquí. Did es el verbo to do en pasado, porque ahora esta oración está en tiempo pasado. Compraste, ¿verdad? O sea, did es el verbo auxiliar que es indispensable para todo tipo de preguntas en tiempo presente y pasado, en este caso pasado. You, porque en inglés no podemos omitir el pronombre o el sujeto cuando usamos un verbo, ¿verdad? Y buy, que es el verbo, ¿sí? En infinitivo. Y esto no es lo mismo que decir cuántos boletos has comprado, ¿verdad? Porque entonces has comprado es otro pasado, que sería how many tickets have you bought? Es past, precisamos el past participle, que es otro tiempo pasado distinto. Así que esto literalmente se traduce como ¿cuántos boletos compraste? ¿Sí? How many tickets did you buy? Así que estas tres palabritas representan o corresponden a la palabra compraste, ¿sí? Y recuerden que usamos el verbo to do aquí porque estamos formulando una pregunta, ¿sí? Así que esto es todo sobre la diferencia entre how much y how many, o cuánto y cuántos. Así que si tienen alguna pregunta, los invito a que me escriban y les voy a contestar para aclarar las dudas que tengan. Ya puede ser por mi sitio web o puede ser a través de YouTube, ¿está? Así que en la clase que viene veremos un poco más de gramática. Así que nos vemos en la siguiente.